La calurosa mañana en Recife comenzó como de costumbre para Irassi Mendonça, con el estridente sonido del despertador a las 5 de la mañana. Irassi abrió los ojos, sacudiéndose al instante los restos del sueño. A su lado, envuelto en una sábana, estaba su marido, Germano Taveira, durmiendo tranquilamente. Le miró a la cara y observó las profundas arrugas que le surcaban la frente incluso cuando dormía. Los últimos meses habían sido duros para él, con su empresa de construcción al borde de la quiebra. Irassi se levantó de la cama con cuidado de no despertar a su marido. Le esperaba un día ajetreado. Hacía 7 años que había abierto su propio salón de belleza, que con los años se había convertido en una red de 5 sucursales por toda la ciudad. A Irassi no le gustaba presumir, pero estaba orgullosa de sus logros. Había creado un imperio de la belleza literalmente desde cero, sin contactos ni capital inicial. Tras darse una ducha fresca, Irassi se puso un estricto vestido azul marino que resaltaba a la perfección su esbelta figura. A sus 37 años estaba impresionante. Frente alta, expresivos ojos marrones, piel morena, enmarcada por un cabello oscuro, recogido en un estricto moño. Su maquillaje era discreto pero impecable, como debe ser el de la dueña de un salón de belleza. A las 6, Irassi ya estaba en camino. Su Mercedes negro se deslizaba suavemente por las calles matutinas de Recife. La ciudad acababa de despertar, pero el calor ya se dejaba sentir. El aroma del océano estaba en el aire, mezclado con el olor de los árboles en flor y los productos horneados de las pequeñas panaderías que fueron las primeras en abrir sus puertas. Irassi aparcó frente a su salón insignia, en el centro de la ciudad. Era un edificio de 2 plantas con una fachada exquisita y grandes ventanales. Incluso a primera hora de la mañana, el lugar ya bullía de actividad. Recepcionistas preparando los puestos de trabajo, limpiadoras dando los últimos retoques. «Buenos días, señora Mendonça», la saludó Marta, la recepcionista, una chica joven de sonrisa tímida. «Buenos días, Marta. ¿Cuál es nuestra carga de trabajo hoy?» Irassi se puso a trabajar al instante. «Todos los huecos están ocupados hasta esta noche, e incluso hay lista de espera para procedimientos para usted personalmente», informó Marta con orgullo. Irassi asintió satisfactoriamente. A pesar de la crisis económica que azotaba a las pequeñas ciudades brasileñas, su negocio iba viento en popa. La gente siempre encontraba dinero para la belleza y el arreglo personal, sobre todo la clientela acomodada con la que trabajaba Irassi. La primera clienta del día fue la señora Blanco, esposa de un gran terrateniente. Irassi se ocupaba personalmente de este tipo de clientes VIP. Era la estrategia que la caracterizaba. Sabía cómo acercarse a las personas influyentes y convertirlas no solo en clientes, sino en sus aliados y agentes publicitarios. «Señora Mendonça, es usted una auténtica maga», se maravilló la señora Blanco al contemplar el resultado del complejo procedimiento de rejuvenecimiento que le había practicado Irassi. «Mi hija se casa el mes que viene e insisto en que usted se encargue de los preparativos de toda la familia». «Es un honor», respondió Irassi con una sonrisa impecable, calculando mentalmente los beneficios que esto reportaría al salón. El día de Irassi estaba repleto de actividades, reuniones con proveedores de cosméticos, reuniones con otros directores de sucursal, elaboración de estrategias para la expansión del negocio, comprobación de estados financieros. Era una directora exigente que no toleraba la negligencia ni la ineficacia. Los empleados la respetaban y la temían ligeramente, sabiendo que Irassi no pasaría por alto ni un solo error. «Estas cifras no me satisfacen», dijo fríamente mientras examinaba el informe de la tercera sucursal. «Los gastos han aumentado un 12%, pero los beneficios solo un 5%. Explícame, Ricardo, ¿cómo es posible?». El director de la tercera sucursal, un joven treintañero, tragó saliva nervioso. «Señora Mendonça, hemos implantado nuevos procedimientos, comprado equipos,
empezó a justificarse. ¿Y dónde está el efecto de estas inversiones? ¿Dónde está el retorno de la inversión? Irasi le miró fijamente, sin pestañear. Tienes exactamente un mes para rectificar la situación. De lo contrario, tendré que reconsiderar nuestra cooperación. Después de la reunión, se acercó a Irasi su mano derecha, Vinicius Costa, un licenciado en economía de 28 años que había rescatado de una gran empresa hacía 3 años. Alto, esbelto, de barba cuidada y mirada atenta, Vinicius era un ayudante indispensable en todos los asuntos. «Ha sido demasiado dura con Ricardo, señora», comentó con cautela. «Vinicius, en los negocios no hay lugar para sentimentalismos», replicó Irasi sin apartar los ojos de los papeles. «Si empiezo a descontar ineficiencias, muy pronto estaremos todos donde está ahora la empresa de mi marido». Al mencionar a su marido, le tembló ligeramente la voz. Vinicius se dio cuenta, pero guardó silencio. Sabía que la situación de la empresa de Germanú era un tema delicado con su jefe. A las 8 de la tarde, Irasi había terminado por fin sus asuntos. Se sentía muerta de cansancio, pero su postura seguía siendo perfectamente erguida, su mirada aguda y atenta. Tras despedirse del resto del personal, salió al exterior, donde la recibió el frío de la noche. El viaje a casa duró casi 1 hora debido al tráfico nocturno. Irasi puso música clásica y se sumió en sus pensamientos. Pensó en Sermanu, recordando cómo era hacía 15 años cuando se conocieron, ambicioso, seguro de sí mismo, lleno de energía. ¿De dónde le venía esa debilidad, esa incapacidad para afrontar las dificultades? ¿Cuándo habían perdido sus ojos el fuego que tanto la había atraído? Su gran casa de 2 plantas en un barrio exclusivo de Recife la recibió con silencio. Irasi entró en el amplio salón, decorado en estilo minimalista, paredes claras, muebles de madera oscura, algunos cuadros abstractos de artistas locales. Germain estaba sentado en una silla junto a la ventana, mirando hacia el jardín, inmerso en el crepúsculo. El whisky chapoteaba en un vaso sobre la mesa a su lado. «Ya estoy en casa», pronunció Irasi, dejando su bolso sobre la mesa junto a la entrada. Germanu se estremeció, como si despertara de un profundo ensueño. «Hola», repitió sin volverse. «¿Qué tal el día?» «Lo de siempre. Mucho trabajo, muchas reuniones». Se acercó Irasi, estudiando la expresión de su rostro. Germanu parecía agotado y cansado. Su rostro, antaño apuesto y de rasgos regulares, parecía ahora demacrado, y en su pelo oscuro se veían claramente las canas. «¿Y tú?», preguntó, tomando asiento en una silla vecina. Germain sonrió amargamente. «Cada vez peor», bebió un sorbo de whisky. «El banco se ha negado a reestructurar la deuda. Dicen que mi historial crediticio ya no permite tales concesiones». Irasi sintió que todo se tensaba en su interior. Sabía que las cosas iban mal, pero no tenía ni idea de hasta qué punto. «Sermanu, déjame ayudarte», dijo en voz baja. «Tengo ahorros, podríamos...» «No». Sermanu la interrumpió bruscamente, y había una nota de acero en su voz. «No aceptaré ni un centavo de ti. Esta es mi empresa, mis problemas. Los resolveré yo mismo». «Somos familia», le recordó Irasi. «Tus problemas también son mis problemas». «He dicho que no». Sermanu se levantó y se dirigió a las escaleras del primer piso. «No tengo hambre. Cena sin mí». Irasi se quedó sola en el salón, sintiéndose amargada y decepcionada. El orgullo de Sermanu siempre había sido su fuerza y su debilidad al mismo tiempo. No podía aceptar el hecho de que su mujer tuviera más éxito en los negocios que él. Irasi cenó sola. Masticaba su ensalada mecánicamente sin probarla, sumida en pensamientos sobre cómo ayudar a su marido a pesar de su resistencia. Quizá podría hablar con algunos de sus clientes influyentes, encontrarle inversores o nuevos contratos. Los 15 días siguientes transcurrieron en una tensión similar.
Sermanou pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, diciendo que intentaba salvar la empresa. Volvía tarde, a menudo oliendo a alcohol. Irasi trató de ser paciente, consciente de lo que estaba pasando. Una noche, Germain volvió antes de lo habitual. Irasi estaba terminando una llamada de negocios en su despacho. «Necesito hablar contigo», le dijo cuando salió al salón. Había algo en su voz que hizo que Irasi sintiera escalofríos. Se sentó frente a él, preparándose para lo peor. «Hoy he firmado los papeles de la quiebra de la empresa», dijo Sermanu con voz llana, mirando hacia algún lugar más allá de ella. «Se acabó». Irasi sintió que el dolor le oprimía el corazón, no por ella, sino por él. Sabía cuánto trabajo y corazón había puesto Sermanu en su negocio. «Sermanu, lo siento mucho». Alargó la mano para tocarle la palma, pero él se apartó. «No tienes que sentirlo por mí», dijo él secamente. «Necesito tiempo para reflexionar. Luego empezaré de cero». «Empezaremos de cero», le corrigió Irasi con suavidad. «Estoy contigo. Superaremos esto juntos». Sermanu la miró con una expresión extraña, mezcla de gratitud y una especie de enajenación. «Gracias», dijo, pero la palabra sonó hueca, sin emoción. Aquella noche no vino al dormitorio que compartían, se quedó en la habitación de invitados. Irasi permaneció despierta durante mucho tiempo, mirando al techo y sintiendo cómo crecía el abismo entre ellos, un abismo que no sabía cómo salvar. Al día siguiente, Irasi llamó a su mejor amiga, Flavia Queiroz. Se conocían desde la universidad, y Flavia era la única persona en la que Irasi confiaba plenamente. «Necesito verte», le dijo Irasi, sintiendo que necesitaba hablarlo. Quedaron en un pequeño café del paseo marítimo, lejos de las miradas indiscretas de los compañeros de trabajo de Irasi y de los conocidos comunes. Flavia, una rubia brillante de vivaces ojos verdes, se dio cuenta enseguida del estado de su amiga. «Tienes un aspecto horrible», declaró con indiferencia. «¿Qué te pasa?» Irasi le habló de la quiebra de la empresa de Germain, de su reticencia y distanciamiento. «No sé cómo ayudarle, Flavia», admitió, haciendo girar entre sus manos una taza de café sin tocar. «Rechaza cualquier ayuda, se distancia de mí. Siento que lo estoy perdiendo». Flavia escuchó atentamente a su amiga y luego se quedó pensativa. «¿Estás segura de que son solo negocios? No quiero disgustarte, pero los hombres en situaciones como esta a veces buscan consuelo». Irasi levantó la vista bruscamente. «¿Qué quieres decir?» «Solo una suposición». Flavia se encogió de hombros. «Pero lo he visto ocurrir más de una vez. El ego de un hombre es algo frágil. Cuando se hace añicos, buscan en cualquier parte la confirmación de su valía». «No para Sherman», negó Irasi con la cabeza con seguridad. «Puede que tengamos problemas, pero la traición... No lo creo». Flavia no insistió, pero la duda se leía en sus ojos. «De todas formas, tienes que cuidarte», dijo, cubriendo la palma de la mano de su amiga con la suya. «Estás tan consumida por sus problemas que te olvidas de tus propias necesidades». Irasi sonrió débilmente. 15 años de matrimonio, Flavia. No es fácil tirarlo por la borda». «Nadie está hablando de tirar nada por la borda», objetó Flavia. «Pero quizá las dos necesitéis espacio para ordenaros». Tras reunirse con su amiga, Irasi dio un largo paseo por el paseo marítimo, observando el océano y reflexionando sobre las palabras de Flavia. ¿Sería posible que Sermanu buscara consuelo en los brazos de otra mujer? No, se negaba a creerlo. A pesar de todos sus problemas, su matrimonio siempre se había basado en el respeto mutuo y la fidelidad. Cuando regresó a casa, Germain había vuelto a desaparecer. No había dejado ninguna nota. Irasi le llamó, pero su teléfono estaba apagado. La angustia empezó a crecer en su interior, alimentada por las palabras de Flavia.
Intentó distraerse con el trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su marido y a su extraño comportamiento de las últimas semanas. Sermanu regresó pasada la medianoche. Irasi fingió estar dormida, pero a través de los párpados abiertos le vio quitarse la ropa y dirigirse a la ducha. Algo en sus movimientos, en la expresión de su rostro, le parecía extraño, desconocido. Era como si no fuera el hombre con el que había vivido 15 años, sino otra persona que se había apoderado de su cuerpo. Aquella noche, tumbada a su lado y escuchando su respiración constante, Irasi sintió miedo por primera vez, no por su marido, sino por él. Era como si una oscura premonición se hubiera apoderado de su cabeza. Algo le decía que su vida nunca volvería a ser la misma, y que el cambio sería mucho más doloroso de lo que había imaginado. La luz del sol brillaba a través de las cortinas translúcidas, coloreando el dormitorio con tonos dorados. Irashi abrió los ojos e inmediatamente sintió el vacío a su lado. La cama de Germain estaba fría. Llevaba mucho tiempo levantado. Irasi cogió el teléfono. Las 6 de la mañana. ¡Qué extraño! Su marido solía quedarse dormido hasta el último minuto, sobre todo ahora que su empresa estaba oficialmente en quiebra y no tenía a dónde ir. Se puso una bata de seda y bajó a la planta baja. La casa la recibió en silencio. En la cocina había una taza de café en el fregadero y una nota en la nevera. He salido por negocios. Vuelvo esta noche. Sin explicaciones ni detalles. Irashi sintió que la irritación crecía en su interior. ¿Qué negocios podía tener un hombre cuya empresa acababa de quebrar? Las palabras de Flavia resonaron en su cabeza. Los hombres en situaciones así a veces buscan consuelo en el costado. Irasi apartó el pensamiento con decisión. No, no a Germain. Podía ser testarudo, orgulloso, pero no un traidor. Durante todo el día en el trabajo, Irasi no pudo concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez a su marido, a su extraño comportamiento, a la frialdad que se había instalado entre ellos en las últimas semanas. A la hora de comer, no aguantó más y le llamó. El teléfono de Germain no estaba disponible. Por supuesto, eso podía no significar nada. Quizá estaba reunido o el teléfono no funcionaba, pero el gusano de la duda ya empezaba a roerla por dentro. «Señora Mendonça, hoy parece un poco distraída», comentó Vinicius con cautela cuando Irasi le pidió por tercera vez que repitiera las cifras financieras. Irasi miró a su ayudante. Vinicius no era solo un empleado. En los 3 años que llevaba trabajando con él, se había convertido en una especie de hermano pequeño para ella. Confiaba en él para algo más que asuntos profesionales. «Lo siento, Vinicius», suspiró, echándose hacia atrás en la silla. «Cuestiones familiares». Vinicius asintió en silencio, sin hacer preguntas. Era una de sus cualidades que Irasi apreciaba especialmente, la capacidad de respetar los límites personales. Por la noche, al volver a casa, Irasi encontró a su hermana en la cocina. Estaba preparando la cena, algo poco frecuente últimamente. «Hola», le dijo sin darse la vuelta. «¿Qué tal el día?» «Bien», le observó Irasi con atención, tratando de captar algo inusual en su comportamiento. «¿Y el tuyo?» «Productivo», respondió con evasivas. «Reuniéndome con gente, hablando de oportunidades». «¿Qué oportunidades?» Irasi intentó que su voz sonara interesada, no suspicaz. Sermanu por fin se volvió hacia ella. Una sonrisa, casi olvidada últimamente, se dibujó en su rostro. «Hay algunas ideas para un nuevo negocio», dijo. «Nada definitivo aún, pero estoy trabajando en ello». Irasi asintió, aliviada. Quizá Flavia estaba equivocada. Tal vez Sermanu solo estaba tratando de encontrar una nueva dirección para su carrera. La cena transcurrió casi como en los viejos tiempos. Hablaron, rieron, comentaron las noticias. Sermanu incluso contó un par de anécdotas que había oído durante el día. Irasi se permitió relajarse y creer que lo peor ya había pasado,
que podrían superar juntos esta crisis. Pero por la noche, con Germanou durmiendo profundamente a su lado, tocó accidentalmente su chaqueta colgada en el respaldo de la silla. Un cheque cayó del bolsillo. Irasi lo cogió y se quedó helada al ver la cantidad, 2.000 reales, a nombre del restaurante Mirador. Era uno de los restaurantes más caros de Recife, conocido por su ambiente romántico y sus vistas al mar. No era el tipo de lugar al que se iba para hablar de oportunidades de negocio. A Irasi le dolió el corazón. Volvió a colocar el cheque en su sitio con cuidado y se tumbó en la cama, sintiendo cómo una fría rabia se apoderaba de su alma. ¿A quién había mentido? ¿Con quién había pasado el día? 2 copas de vino para 2. ¿De quién se dinam? Por la mañana, Irasi no delató sus sospechas de ninguna manera. Sonrió, preparó el desayuno, comentó los planes del día como si nada hubiera pasado. Sermanu parecía no darse cuenta de nada. «Hoy volveré a llegar tarde», dijo, besándole la mejilla antes de marcharse. «No me esperes para cenar». «Por supuesto, cariño», sonrió Irasi, sintiendo que todo su interior hervía de rabia y dolor. «Que tengas un buen día». Los días siguientes pasaron volando a un ritmo frenético. Irasi removía su café frío, mirando el resplandor del sol matutino en el líquido oscuro. Por la ventana entreabierta llegaban los sonidos de la ciudad despierta, el crujido de los neumáticos sobre la acera, los retazos de conversaciones entre transeúntes, el lejano bocinazo de los coches. Por tercera mañana consecutiva, se despertó antes que el despertador con una sensación de pesadez en el pecho. Las dudas que se habían instalado en su corazón tras la conversación con Flavia no desaparecían. Sermanu dormía en el dormitorio, envuelto casi de pies a cabeza en una sábana. Su sueño se había vuelto agitado últimamente y daba vueltas en la cama, murmurando algo ininteligible. A Irasi no le habría sorprendido oír que tenía pesadillas. La quiebra de la empresa había sido un duro golpe para él. Pero había algo más, algo de lo que no quería hablar. Irasi dejó la taza a un lado y se dirigió al baño. Se lavó la cara a conciencia con agua fría, tratando de borrar no solo los rastros de una noche en vela, sino también sus ansiosos pensamientos. Se aplicó crema hidratante y se cepilló el pelo. Cuando estaba a punto de salir, vio un pañuelo arrugado en el suelo, cerca del cesto de la ropa sucia. Normalmente, Sermanu tenía cuidado con esas cosas, e Irasi recogió el pañuelo para echarlo en el cesto. La marca de carmín rojo brillante en la tela blanca la dejó helada. El corazón se le estrujó dolorosamente y por su mente pasó: «Ese pintalabios no es mío». Irasi tenía toda una colección de caros cosméticos decorativos, pero nada parecido a este llamativo tono escarlata. «No», se reprendió a sí misma, «no significa nada. Quizás sea la marca de otra cosa, o el pañuelo le llegó por accidente». Irasi colocó con cuidado el pañuelo en el borde del lavabo. Decidió mirar a ver si Germain le mencionaba el pañuelo, si intentaba explicarle la aparición de la marca de carmín. Cuando volvió a la cocina, oyó el sonido del agua en la ducha. Su marido estaba despierto. Irasi empezó a preparar el desayuno: zumo de naranja recién exprimido, tostadas de aguacate, tortilla con queso y hierbas. Normalmente desayunaban juntos. Era su pequeña tradición familiar. Germain apareció en la cocina 20 minutos después, fresco y afeitado, con una camisa azul y unos pantalones negros. Olía a perfume caro, el último regalo de cumpleaños de Irasi. «Buenos días», le dio un beso en la mejilla, como había hecho siempre durante 15 años. «Buenos días», sonrió Irasi, observándole atentamente. Ni una sombra de vergüenza o preocupación se reflejaba en su rostro. «¿Qué tal has dormido?» «No mal». Sermanu se sirvió un poco de café y se sentó a la mesa. «Hoy tengo unas cuantas reuniones sobre nuevos proyectos». «Estupendo». Irasi sirvió un plato de tortilla.
¿Quieres contarme de qué se trata? Sermanu apartó la mirada, concentrado en su comida. Es demasiado pronto para decirlo. No quiero gafarlo. Se llevó a la boca un bocado de tortilla. Delicioso, como siempre. Irasi esperó a que dijera algo sobre el chal, pero Sermanu guardó silencio. El desayuno transcurrió en una conversación casual sobre nada. El tiempo, las noticias, los cotilleos de los vecinos. Sermanu no mencionó ni una palabra de lo que había encontrado en el baño. Bueno, tengo que irme, dijo, terminando de comer y mirando el reloj. No me esperéis para cenar, las reuniones pueden alargarse. Vale, asintió Irasi guardando los platos. Que tengas un buen día. Sermanu ya se dirigía a la salida cuando Irasi, como de paso, preguntó. Por cierto, he encontrado un pañuelo en el baño con unas manchas rojas. ¿Es suyo? Germain se quedó inmóvil un instante, e Irasi pensó que sus hombros se habían tensado. Pero cuando se volvió, tenía una sonrisa serena en la cara. Ah, eso es... Sí, es mío. Ayer derramé zumo de arándano sobre él en el café. Tíralo, por favor. Irasi le devolvió la sonrisa, pero por dentro todo se enfrió. Estaba segura de que era pintalabios. Sermanu le había mentido a la cara sin pestañear. En cuanto la puerta se cerró tras su marido, Irasi volvió al cuarto de baño y cogió un pañuelo. Escudriñó la mancha. No, definitivamente era pintalabios, y era barato, de colores brillantes, nada de su estilo. Irashi se metió el pañuelo en el bolsillo de la bata y decidió guardarlo como prueba. Llegó a la oficina antes de lo habitual. El personal aún estaba preparándose para la jornada laboral, e Irashi podía concentrarse en sus pensamientos. Se encerró en su despacho y sacó el teléfono. ¿Debería haber llamado a Flavia? Su amiga probablemente le diría, «Te lo advertí», e Irasi no estaba segura de estar preparada para oír eso. En lugar de eso, marcó el número de Vinicius. Su asistente siempre llegaba una hora antes de empezar la jornada laboral para preparar las reuniones y revisar el correo. ¿Puedes venir a mi casa?, preguntó cuando él contestó. 5 minutos más tarde, Vinicius ya estaba en su despacho, pulcro y elegante, con el invariable cuaderno en la mano. «Señora Mendonça, ¿quería verme?» Irasi le hizo un gesto para que se sentara y lo miró en silencio durante unos segundos, evaluando si estaba haciendo lo correcto. Vinicius era su mejor empleado, leal y fiable. Pero pedirle un favor personal de esta naturaleza... «Vinicius, lo que tengo que pedirte va más allá de la descripción de tu trabajo», empezó Irasi, eligiendo las palabras con cuidado. «Tienes derecho a negarte, y eso no afectará en modo alguno a nuestra relación laboral». Vinicius inclinó ligeramente la cabeza. Sus ojos oscuros expresaban atención y disposición a escuchar. «Sospecho que mi marido me ha sido infiel». Irasi exprimió las palabras con dificultad. Parecían ajenas, irreales. «Tengo pruebas circunstanciales, pero quiero estar segura antes de actuar». Vinicius se enderezó en su silla, su mirada se volvió seria. «¿Quiere que hable con el señor Taveira?» Irasi asintió, sintiendo el color de la vergüenza inundar sus mejillas. Hacía tanto tiempo que no se sentía tan vulnerable e indefensa. «Comprendo que es mucho pedir», dijo en voz baja, «pero no tengo a nadie más a quien confiárselo». Vinicius guardó silencio unos segundos y luego asintió con decisión. «Lo haré, señora Mendonça. No se preocupe». «Gracias», exhaló Irasi, sintiéndose aliviada y avergonzada al mismo tiempo por haberlo arrastrado a sus problemas familiares. «Le estaré muy agradecida». El resto del día pasó como un borrón. Irasi realizaba sus tareas mecánicamente, se reunía con los clientes, mantenía reuniones, pero sus pensamientos estaban muy lejos. La imagen de Sermanu con otra mujer la atormentaba, provocando destellos de rabia y ataques de dolor sordo. 15 años de matrimonio. ¿Había sido todo mentira?
o había sucedido recientemente como reacción a su crisis profesional. Por la noche, de vuelta en la casa vacía, Irasi no encontraba dónde ir. Intentó ponerse a trabajar, revisar los estados financieros, pero los números se desdibujaban ante sus ojos. Entonces decidió buscar más pruebas de la infidelidad de Germaine. Irasi nunca había rebuscado entre las cosas de su marido. Le parecía un signo de desconfianza, indigno de su relación, pero ahora se habían roto todas las reglas. Comprobó metódicamente los bolsillos de sus chaquetas y pantalones, rebuscó en los cajones de la ropa interior y los calcetines, miró bajo los montones de camisas, y nada, ni una sola pista que confirmara sus sospechas. Sermanou era demasiado cuidadoso o demasiado listo para dejar huellas. Se dirigió a su escritorio. El portátil estaba protegido por una contraseña que Irasi desconocía. Sermanu siempre había insistido en la privacidad del espacio de trabajo, y ella lo había respetado antes. Ahora, sin embargo, su secretismo le parecía sospechoso. El cajón superior del escritorio contenía el material de oficina habitual, tarjetas de visita, recibos de facturas. Irasi miró detenidamente cada papel, pero no encontró nada fuera de lo común. Estaba a punto de cerrar el cajón cuando vio la esquina de una fotografía que asomaba bajo una pila de papeles. Su corazón se aceleró cuando Irasi sacó la fotografía con cuidado. La fotografía era de una mujer joven, una morena brillante de mirada desafiante y labios carnosos pintados con carmín rojo brillante. Exactamente el mismo que Irasi había encontrado en el pañuelo. La mujer aparecía en la playa, en un revelador bikini, mostrando su impecable figura. En el reverso de la foto estaba escrito a mano: «Te echo de menos, atentamente». Irasi sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Una cosa era sospechar y otra muy distinta tener la prueba en las manos. Se hundió en la silla, incapaz de apartar los ojos de la fotografía. ¿Quién era aquella mujer? ¿Cuánto tiempo llevaba en la vida de Germaine? ¿Qué significa la A? ¿Amelia? ¿Andrea? ¿Amanda? Irasi volvió a dejar la fotografía exactamente donde la había encontrado. No quería que Sermanu se enterara de su búsqueda. Todavía no. Primero tenía que hacerse una idea completa de la traición. Los 3 días siguientes transcurrieron en una agonizante expectación. Vinicius no informaba de nada y Sermanu seguía con su comportamiento habitual. Salía temprano por la mañana, volvía tarde por la noche, hablaba de reuniones con posibles inversores y socios, pero nunca entraba en detalles. Irasi fingía creer todo lo que decía, pero por dentro bullía de rabia y dolor. Al 4.º día, cuando Irasi estaba lista para seguir sola a su marido, Vinicius le pidió que se quedara hasta tarde después del trabajo. «Tengo información, señora Mendonça», le dijo cuando se quedaron solos en su despacho. Irasi contuvo la respiración, preparándose para lo peor. «Llevo 3 días siguiendo al señor Taveira», empezó Vinicius, evitando mirarla a los ojos. «Y me temo que sus sospechas se han confirmado». Sacó un sobre de su maletín y lo colocó sobre la mesa frente a Irasi. «Aquí hay fotografías y grabaciones de conversaciones. Preferiría no comentar los detalles en voz alta, si me lo permite». Irasi asintió, agradecida por su tacto. Con dedos temblorosos, abrió el sobre y sacó varias fotos tomadas con su teléfono. La primera mostraba a Sermanou saliendo de un restaurante caro en compañía de la morena de la foto. Iban cogidos de la mano y Sermanu la miraba con una expresión que Irasi no había visto en años: adoración y deseo. En la segunda foto se besaban fuera del coche de Sermanu, apasionadamente, profundamente, sin importarles que pudieran verlos. En la tercera, entraban en un hotel de lujo en el centro de la ciudad. La última foto está tomada en una cafetería. Están sentados en una mesa y Sermanu dice algo, gesticulando y sonriendo. La mujer le escuchaba, apoyaba la barbilla en la mano y sus ojos brillaban de felicidad.
Irasi dejó a un lado las fotografías y cogió la hoja de papel con las notas de Vinicius. Su ayudante había documentado meticulosamente todos los movimientos de Sermanou durante los 3 días, incluidas las horas exactas de sus encuentros con su amante y la duración de su estancia en el hotel. Además, Vinicius había escuchado varias de sus conversaciones y grabado frases clave. A partir de estos retazos, Irasi supo que la mujer se llamaba Amara Santos, tenía 26 años y trabajaba como modelo. Germain y ella se conocían desde hacía unos 8 meses, mucho antes de que la empresa de él quebrara. Pero lo más chocante era otra cosa. Según las notas de Vinicius, Sermanou discutió un poguinich con Amara que incluía conseguir dinero e fiaspo. Hablaron de un video, de una nueva vida y de librarse de los problemas. Irasi se quedó helado al leer aquellas palabras. Estaba planeando Sermanu no solo la traición, sino la huida. «Hay una cosa más, señora», dijo Vinicius en voz baja, observando su reacción. «He comprobado los estados financieros de su marido. En los últimos 3 meses ha retirado importantes cantidades de efectivo de sus cuentas. Es más, vendió parte de las acciones que poseía y cobró su póliza de seguros». Irasi levantó los ojos hacia él, incapaz de ocultar su dolor. «¿Cuánto?» «Unos 50.000 reales», respondió Vinicius. «Pero eso no es todo. Ayer se reunió con un representante del Banco Brasil. No pude oír toda la conversación, pero era sobre un préstamo importante». «¿Avalado por qué?» Irasi ya sabía la respuesta, pero necesitaba confirmación. «Su casa y sus salones de belleza». Vinicius bajó los ojos. Presentó documentos que demostraban su derecho sobre esas propiedades. Irasi sintió que la ira, pura y feroz, desplazaba el dolor y la conmoción. «Eso es imposible. La casa está registrada a mi nombre, los salones también. No podría...» «Me temo que sí podría», la interrumpió Vinicius con suavidad. «Si tiene tu poder, firmado por ti». Irasi recordó cómo, hacía unos meses, Sermanu le había pedido que firmara unos documentos para su empresa. Le había explicado que era una formalidad necesaria para obtener un contrato gubernamental. Irasi firmó sin leer. Confiaba plenamente en su marido. «Dios mío», susurró, dándose cuenta de la magnitud de la traición. «Planea robarme todo lo que tengo y huir con esto. Con esto». «Amara Santos», incitó Vinicius. «Sí, eso suena bien». Irasi se cubrió la cara con las manos, intentando lidiar con el huracán de emociones. 15 años de matrimonio. 15 años que, al final, no significaban nada para Sermanu. Estaba dispuesto a destruir todo lo que ella había construido durante años de duro trabajo en aras de una joven amante y una nueva vida. «¿Qué va a hacer, señora?», preguntó Vinicio con cautela tras un largo silencio. Irasi bajó las manos y miró a su ayudante. Ya no había lágrimas ni desesperación en sus ojos, solo fría determinación. «Primero quiero hablar con Flavia», dijo con firmeza. «Y después le detendré». Vinicius asintió. El respeto se leía en su mirada. «¿Hay algo más que pueda hacer para ayudar?» «Sí», empezó Irasi a guardar las fotos en el sobre. «Póngase en contacto con mi abogado, el señor Barroso. Dígale que necesito urgentemente su consejo sobre fraude y malversación de fondos. Y sigue a Germain. Necesito conocer todos sus movimientos». Vinicius se levantó, dispuesto a cumplir el encargo de inmediato. «Se hará, señora, y siento que las cosas hayan acabado así». Irasi sonrió débilmente. «Gracias, Vinicius. No sé qué habría hecho sin ti». Cuando el ayudante se marchó, Irasi se recostó en la silla y cerró los ojos. Se sentía destrozada, rota, traicionada. Pero debajo de esas emociones ya se estaba gestando algo nuevo, una férrea determinación de no dejar que Germain destruyera su vida.
Podía romperle el corazón, pero no el espíritu. Irasi sacó su teléfono y marcó el número de Flavia. «Tengo que verte», dijo cuando su amiga contestó. «Tenías razón sobre Germanú». Una hora más tarde estaban sentadas en un pequeño bar del paseo marítimo, lejos de miradas indiscretas. Irasi pidió un whisky, una bebida que normalmente no tomaba, pero ahora necesitaba algo fuerte. «Dios mío, Irasi, qué horror». Flavia le apretó la mano tras escuchar toda la historia. «Supuse que podría estar teniendo una aventura, pero esto es simplemente monstruoso». Irasi bebió un gran sorbo de whisky, sintiendo que el alcohol le quemaba la garganta. 15 años, Flavia, le di 15 años de mi vida. Y todos esos años apoyándole, ayudándole, creyendo en él, añadió Flavia con los ojos brillantes de indignación. ¿Y él? ¿Qué vas a hacer? Irasi le contó a su amiga su plan: consultar a un abogado, bloquear la posibilidad de un préstamo, proteger su patrimonio. Pero eso no era suficiente. Quería que Germain respondiera por su traición, que sintiera el dolor que le había causado. «Creo que deberías hablar con él directamente», sugirió Flavia tras una larga pausa. «Ahora no, por supuesto. Primero protégete legalmente, pero después debería mirarte a los ojos y explicarte sus acciones». Irasi negó con la cabeza, recordando la expresión de su hermano en las fotografías. «Mentirá, como ha mentido todos estos meses. Como mintió sobre el pañuelo de carmín», sonó la amargura en su voz. «No, no le daré esa oportunidad. Solo descubrirá que lo sé todo cuando sea demasiado tarde para que pueda cambiar las cosas». Flavia miró a su amiga con atención. «Has cambiado, Irasi. Nunca te había visto tan decidida». «La traición cambia a la gente», respondió Irasi con sencillez. «Ya no soy la mujer ingenua que creía cada palabra de su marido. No dejaré que destruya todo lo que he creado». Se sentaron en el bar hasta bien entrada la noche, discutiendo los detalles del plan de Irasi. Flavia le ofreció su ayuda, e Irasi agradeció el apoyo de su amiga. Acordaron mantenerse en contacto e informarse mutuamente de cualquier cambio en la situación. Al volver a casa, Irasi sintió una extraña calma. La conmoción y el dolor no habían desaparecido, pero ahora había en ella una fría determinación. Sermanu no sabía con quién se estaba metiendo. Lamentaría su elección. En casa, se llevó una sorpresa. Sermanu había preparado la cena, encendido velas y abierto una botella de vino caro. Parecía contento y relajado. «Llegas tarde», comentó, besándola en la mejilla. Olía al mismo perfume que la almohada del hotel donde había conocido a Amara. Irasi reconoció el aroma por las fotografías que había tomado Vinicius. «Creía que volverías antes». «Mucho trabajo», mintió Irasi quitándose el abrigo. «¿De qué va todo esto?», señaló con la cabeza la mesa puesta. «Decidimos darnos una velada romántica», sonrió Germain. «Hacía tiempo que no pasábamos tiempo juntos». «Porque has estado demasiado ocupado con tu ama», pensó Irasi, pero dijo en voz alta: «Eres muy amable. Dame 5 minutos para cambiarme». En el dormitorio, Irasi se permitió un momento de debilidad. Quería gritar, romper algo, arañar la cara de Germain con las uñas. ¿Cómo se atrevía a tener veladas románticas después de conocer a su amante? ¿Cómo podía mirarla a los ojos y sonreír, planeando robarle el dinero y arruinarle la vida? Pero no dejaría que sus emociones la dominaran. Ahora no. Primero tiene que resolver las cosas, protegerse a sí misma y a sus posesiones. Y entonces Sermanu conocerá toda la fuerza de su ira. Respirando hondo, Irasi se secó las lágrimas, cuadró los hombros y volvió al comedor. Sonrió, bromeó, fingió disfrutar de la cena y de la compañía de su marido. Germain parecía no darse cuenta de nada. Estaba demasiado absorto en sí mismo y en sus planes como para darse cuenta de la falsedad de su comportamiento. Después de cenar, pasaron al salón.
Germano puso música, las viejas baladas brasileñas que habían escuchado al principio de su aventura. Irasi sintió que una oleada de rabia le subía a la garganta. No tenía derecho a insultar aquellos recuerdos con su hipocresía. «Estoy cansada», dijo levantándose del sofá. «Me voy a la cama». «¿Tan temprano?» Sermanu parecía decepcionado. «Esperaba que pasáramos la noche juntos». «Lo siento, un día duro». Irasi se dirigió a las escaleras. «Pero la cena fue maravillosa. Gracias». En el dormitorio, Irasi permaneció despierta largo rato, escuchando los sonidos de la casa. Sermanu se había quedado abajo y ella le oía hablar por teléfono. En voz baja, casi susurrando, como si temiera que ella lo oyera. Irasi no necesitaba ser un genio para adivinar con quién hablaba. La mañana gris recibió a Irasi con una llovizna. Las gotas tamborileaban sobre el tejado de la casa, goteaban por los cristales de las ventanas en finos regueros, creando la ilusión de lágrimas. Irasi se sentó en la cocina con una taza de café frío, observando esta melancolía natural. En los últimos 15 días se había convertido en una gran actriz, sonreía cuando quería gritar, hablaba de nimiedades cotidianas cuando sus entrañas ardían de rabia, daba un beso de buenas noches al hombre que la había traicionado de la forma más baja posible. Germain no sospechaba que su juego había sido descubierto. Continuó sus encuentros con Amara, discutió con ella planes de fuga, gastó dinero en restaurantes y regalos. Mientras tanto, Irasi preparaba metódicamente su defensa. Se reunió con un abogado que la ayudó a revocar el poder otorgado a su marido. Notificó a los bancos el posible uso fraudulento de sus cuentas y bienes. Reorganizó la estructura de su empresa para que Germain no pudiera reclamar una participación en ella. Todo ello en secreto, sin una sola pista que pudiera alertar a su marido. Irasi se dio cuenta de que Sermanu actuaría con rapidez y decisión en cuanto obtuviera el préstamo. Necesitaba adelantarse a él. Vinicius continuó vigilando los movimientos de Sermanu e informando a Irasi de cada uno de sus movimientos. Hoy, según sus informaciones, Sermanu debía reunirse con el banquero para ultimar el préstamo. Si todo iba según lo previsto, el dinero podría estar en la cuenta esta tarde. El ruido de pasos en la escalera sacó a Irasi de su ensueño. Se arregló rápidamente el pelo y se puso su habitual máscara de tranquilidad. Sermanu entró en la cocina, fresco y alerta, con un traje de negocios que hacía meses que no se ponía. «Buenos días, querida», se inclinó para besarle la mejilla. Irasi sintió el aroma de la pasta de dientes mentolada y el aftershave. «¿Cómo has dormido?» «No muy mal», sonrió Irasi, intentando que la sonrisa no pareciera forzada. «Hoy vas vestida formal. ¿Una reunión importante?» Sermanu se sirvió un café y se sentó frente a ella. «Sí, reunión con posibles inversores. Parece que por fin avanzan las cosas». Irasi observó su rostro con atención. Ni una sombra de vergüenza, ni una sola señal de que estuviera mintiendo. 15 años de matrimonio y nunca se había dado cuenta del talento actoral de su marido. «Es maravilloso, cariño», dijo con fingido entusiasmo. «Me alegro mucho de que no te rindas». Sermanu sonrió, y esa sonrisa casi le recordó a Irasi al hombre joven y ambicioso del que una vez se había enamorado. «Siempre me salgo con la mía, ya lo sabes», bebió un sorbo de café. «Está delicioso, como siempre. Nadie hace mejor café que tú». Irasi rió forzadamente, preguntándose cómo Sermanu no se daba cuenta de la falsedad de sus reacciones, o tal vez no le prestaba la suficiente atención como para notar el cambio. «¿Qué tienes planeado para hoy?», preguntó Sermanu, terminando la tostada que había hecho. «Un día normal de trabajo», se encogió de hombros Irasi. «Reuniones, clientes, informes». Sermanu asintió, claramente poco interesado en los detalles de su vida. Miró el reloj y se levantó del escritorio. «Debería irme. No quiero llegar tarde a esta reunión».
Le dio un beso en la frente y se dirigió a la salida. En la puerta se volvió como si recordara algo. Por cierto, puede que hoy llegue tarde. Si todo va bien, tendré que celebrarlo con los socios. Por supuesto, querida, asintió Irasi. Buena suerte. La puerta se cerró detrás de Sermanu, e Irasi finalmente dejó que la máscara de calma se deslizara de su rostro. Una expresión de fría furia distorsionó sus rasgos habitualmente suaves. Socios, entonces. Era curioso cómo llamaba ahora a su amante. Irashi sacó su teléfono y marcó el número de Vinicius. Acaba de irse, dijo sin preámbulos. Dijo que se iba a reunir con unos inversores y que podría retrasarse. Ya estoy en posición, señora, respondió Vinicius. La mantendré informada. Gracias, Vinicius, estaré esperando. Irasi pasó la mañana en el salón de belleza trabajando con clientes y celebrando reuniones, pero sus pensamientos estaban muy lejos. De vez en cuando miraba el teléfono, esperando mensajes de Vinicius. A la hora de comer, envió el primer informe. Efectivamente, Germain había ido al banco, donde pasó casi 2 horas. De allí no fue a su casa ni a la oficina, sino a una joyería, donde compró algo y pidió que se lo empaquetaran muy bien. Irashi apretó los dientes al leer el mensaje. Un regalo de joyería. Para Amara, sin duda, con su dinero obtenido mediante fraude. El siguiente mensaje llegó cerca del anochecer. Sermanu se reunió con Amara en un restaurante. Estuvieron allí casi 3 horas y luego se dirigieron a su piso. Vinicius, con delicadeza, no entró en detalles de lo que ocurría a puerta cerrada, pero Irasi lo entendió todo. Volvió a casa tarde, sintiéndose física y emocionalmente cansada. La casa estaba vacía, lo que no la sorprendió. Irasi se dio una larga ducha caliente, dejando que el agua se llevara el estrés del día. En el dormitorio se puso una cómoda bata y se sentó en el borde de la cama. En la mesilla de noche estaba la foto de su boda. Felices, jóvenes, seguros de su futuro. Irashi miró su rostro sonriente y no reconoció a aquella chica ingenua que creía en el amor eterno. 15 años, miles de desayunos juntos, cientos de vacaciones, decenas de viajes. Era todo mentira. O la verdad se había convertido en mentira poco a poco, tan imperceptiblemente que no había tenido tiempo de darse cuenta del cambio. El teléfono vibró. Un mensaje de Vinicius. Han salido del piso. Parece que se dirigen hacia ti. Irasi se secó rápidamente las lágrimas que, sin darse cuenta, habían corrido por sus mejillas. Tenía que mantener la compostura. Bajó al salón y encendió la televisión, fingiendo pasar una tarde tranquila en casa. 20 minutos más tarde, oyó el ruido de un coche que se acercaba. La puerta principal se abrió y los pasos de Germain sonaron en el pasillo. «Estoy en casa», gritó, e Irasi notó la extraña excitación en su voz. «Estoy en el salón», repitió, sin apartar los ojos de la pantalla del televisor. Sermanu entró en la habitación, e Irasi notó al instante el cambio en él. Ojos brillantes, mejillas sonrojadas, respiración agitada. Parecía un hombre al que le acabara de tocar la lotería. «¿Qué tal la reunión?», preguntó apagando el televisor. «Genial». Sermanou se acomodó en la silla de enfrente. «Muy bien. Creo que he conseguido convencerles de que inviertan en mi nuevo proyecto». «Me alegro mucho», sonrió Irasi, sorprendida por la naturalidad con la que era capaz de mentir ahora. «¿Qué tipo de proyecto?». Sermanu titubeó un poco, claramente poco preparado para una pregunta tan específica. Construir un hotel ecológico en la costa, pero aún se están discutiendo los detalles, no quiero gafarlo». «Ya veo», asintió Irasi. «¿Tienes hambre? Podría cocinar algo». «No, gracias. Quiero decir, cené con mis compañeros». Irashi notó su reserva, pero fingió no prestarle atención. «Lo que tú digas. Creo que yo también me iré a la cama. Ha sido un día agotador».
Sermanu se levantó bruscamente y se acercó a ella. Tomó sus manos entre las suyas y la miró fijamente a los ojos. Hirasi, tengo que hablar contigo de algo importante. Hirashi se quedó helada. ¿De verdad había decidido confesarse? ¿O tal vez anunciar su marcha? Se preparó para lo peor. Te escucho, dijo, intentando que su voz sonara normal. Necesito volar urgentemente a São Paulo mañana, dijo Germanu rápidamente, como si temiera cambiar de opinión. Uno de los inversores quiere reunirse en persona para discutir los detalles del proyecto. Es muy importante, Hirasi. Podría cambiarlo todo. Hirashi apenas pudo contener la risa. Ni siquiera ahora podía dejar de mentir. Por supuesto, cariño, respondió suavemente. ¿Cuándo vuelas? Mañana por la noche, sobre las 8. Sermanu parecía visiblemente aliviado por su respuesta. Volveré en unos días, cuando hayamos resuelto todos los problemas. Bien, Hirasi le soltó las manos. No te preocupes, lo comprendo. Tu carrera es más importante que cualquier otra cosa en este momento. Sermanu se inclinó hacia ella y la besó en los labios, un gesto que se había vuelto tan raro en los últimos meses. Hirasi se dio cuenta de repente de que no sentía nada, ni amor, ni odio, ni asco, simplemente nada. Te quiero, dijo Sermanu, y aquellas palabras, antaño tan preciadas para ella, sonaban ahora falsas, como un disco rayado. Y yo a ti, respondió Hirasi como una máquina, sorprendida por la facilidad con que aquella mentira se le escapaba de los labios. Subió al primer piso, dejando a su hermana en el salón. En el dormitorio, Hirasi permaneció largo rato sentada en el borde de la cama, con la mirada fija en el vacío que tenía delante. Mañana pasaría todo. Sermanu había conseguido el préstamo, comprado los billetes e iba a desaparecer con su dinero y su joven amante. Unos días, dijo. Probablemente no pensaba volver. Hirashi se fue a la cama, pero el sueño no llegaba. Oía a Sermanu hablar por teléfono abajo, en voz baja, casi susurrando. ¿Con quién? Con Amara, por supuesto. Discutiendo los detalles de su huida. Una hora más tarde, Germanu subió al baño. Hirasi oyó el ruido del agua, el sonido de una maquinilla eléctrica. Salió 20 minutos después, perfumado con un perfume caro, y se tumbó a su lado. Hirashi se hizo la dormida. «Hirasi, estás dormida», susurró Germain. Ella no contestó. Siguió respirando uniformemente con los ojos cerrados. Sermanu suspiró y se puso de lado, apartándose de ella. Pronto su respiración se volvió profunda y acompasada. Se había dormido. Hirasi abrió los ojos y miró la espalda de su marido. ¿Así? ¿Sin más? ¿Podía dormir sabiendo que iba a traicionarla? ¿Sabiendo que mañana iba a arruinarle la vida? Qué insensible y despiadado era este cascarón de hombre al que una vez había amado. La mañana trajo consigo nuevas pruebas. Hirasi se levantó antes que Germain y bajó a la cocina a preparar el desayuno. Apenas tocó la comida, esperando a que él se despertara. En su mente daban vueltas retazos de planes, pensamientos sobre lo que le diría cuando la verdad saliera a la luz. Pero por el momento tenía que seguir haciendo el papel de esposa desprevenida. Sermanu bajó a eso de las 9, somnoliento y despeinado. Besó a Hirasi en la mejilla, se sentó a la mesa y cogió la cafetera. «Buenos días», dijo con una voz inusualmente alegre para ser tan temprano. «¿Cómo has dormido?» «No muy mal», mintió Hirasi. De hecho, no había pegado ojo en toda la noche. «¿Y tú?» «Como un muerto», sonrió Sermanu. Hacía tiempo que no dormía tan bien. «Ya lo creo», pensó Hirasi para sí. «Después de todo, crees que tu plan funcionó a la perfección». «¿Ya has hecho las maletas para el viaje?», preguntó, intentando que su voz sonara informal. «Haré las maletas después de desayunar», respondió Germain, untándose la tostada con mantequilla. «No será mucho tiempo,
Así que no necesitas muchas cosas. Por supuesto, asintió Irasi. Volverás justo a tiempo para nuestro aniversario de boda. Sermanu se quedó helado con la tostada a medio camino de la boca. Una extraña expresión se dibujó en su rostro, mezcla de culpa y fastidio. Me olvidé por completo, pronunció. Lo siento, Irasi. Este viaje es tan repentino. No te disculpes, sonrió Irasi, disfrutando de su incomodidad. Soy consciente de lo importante que es para ti este encuentro. Lo celebraremos cuando vuelvas. Sermanu parecía visiblemente aliviado. Eres una mujer increíble, Irasi. No te merezco. Eso seguro, pensó Irasi, pero dijo en voz alta, nos merecemos el uno al otro, cariño. Después del desayuno, Serman subió a recoger sus cosas. Irasi le vio meter camisas, pantalones, calcetines en la maleta. Eligió la mejor ropa, prendas nuevas, accesorios caros. Todo para impresionar a su joven ama en su eterna luna de miel. Iré contigo al aeropuerto, dijo Irasi cuando Germain cerró la maleta. Te acompaño. Estaba claro que Sermanu no se esperaba una oferta así. La confusión se reflejó en su rostro. No hace falta, querida. Tienes mucho trabajo y puedo coger un taxi. Tonterías. Irasi hizo un gesto con la mano. Soy tu mujer. Claro que te acompaño al aeropuerto. Sermanu dudó, pero no había nada que objetar. Una negativa así parecería demasiado sospechosa. De acuerdo, dijo finalmente. Gracias. ¿A qué hora tenemos que salir?, preguntó Irasi, fingiendo consultar el horario en su teléfono. El vuelo es a las 8 de la tarde, así que tenemos que estar en el aeropuerto no más tarde de las 6, respondió Germain, comprobando el contenido del bolsillo de su chaqueta. Todavía tengo que pasar por el banco antes de esa hora. Conseguir los documentos para los inversores. Documentos. Por supuesto, pensó Irasi. Iba a conseguir el dinero del préstamo garantizado contra su propiedad. Entonces nos vemos esta noche, sonrió Irasi. Tengo que ir a trabajar. Sermanu asintió, sumido en sus propios pensamientos. Nos vemos esta noche. Te quiero. Yo también te quiero. Irasi le besó la mejilla y salió de la habitación, sintiendo cómo la ira se acumulaba en su interior. Te quiero. Con qué facilidad salieron esas palabras de sus labios, con qué seguridad mintió, mirándola directamente a los ojos. En el coche, Irasi marcó el número de Vinicius. Las manos le temblaban de rabia contenida. Vinicius, dijo cuando él contestó, necesito verte inmediatamente, es urgente. Por supuesto, señora Mendonça, respondió Vinicius sin vacilar. La espero en el despacho. Al llegar a la oficina, Irasi se dirigió directamente a su despacho, donde Vinicius ya la esperaba. Cerrando la puerta, le contó el repentino viaje de negocios que Germanu había planeado. Va a desaparecer esta noche, concluyó, mirando a su ayudante. Con mi dinero y con esa Amara. Vinicius la escuchó atentamente sin interrumpirla. Cuando terminó, se frotó la barbilla pensativo. ¿Qué va a hacer, señora?, preguntó finalmente. Irasi respiró hondo. Voy a ir a la policía, dijo con firmeza. Esto es un fraude, Vinicius. Intenta robarme el dinero con documentos falsos. Vinicius asintió. Apoyo tu decisión, pero, si me permite, hay un matiz. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Si acude ahora a la policía, puede que detengan al señor Taveira antes de que reciba el dinero, y entonces será más difícil demostrar sus intenciones. Irasi miró atentamente a su ayudante. ¿Qué sugieres? Que coja el dinero, dijo Vinicius. Que vaya andando hasta el aeropuerto. Allí llamaremos a la policía, con los billetes en la mano, con el dinero en el bolsillo, con su amante esperándole. Las pruebas serán irrefutables. Irasi pensó un momento. El plan era arriesgado, pero lógico.
Si Sermanu conseguía el dinero e intentaba salir del país, su culpabilidad sería evidente. ¿Y si consigue volar a tiempo?, preguntó, expresando su mayor temor. No lo hará, respondió Vinicius con seguridad. Estaré vigilando todos sus movimientos. En cuanto entre en el aeropuerto, llamaremos a la policía. Lo retendrán hasta que embarque en el vuelo. Irasi reflexionó sobre el plan de Vinicius, sopesando los pros y los contras. Era un movimiento arriesgado, pero le daba la oportunidad no solo de detener a su hermana, sino también de incriminarlo. De acuerdo, decidió finalmente. Lo haremos a tu manera, pero quiero que te pongas en contacto con un amigo mío de la policía, Eduardo Moraes. Es el jefe de la comisaría de la zona del aeropuerto. Alértale de la situación, pero pídele que no actúe hasta que se lo indiquemos. Vinicius anotó el nombre y asintió. Así se hará, señora Mendonça. ¿Y la señora? Irasi pensó un momento. ¿Era Amara tan víctima del engaño de Germain como ella misma? ¿O una cómplice dispuesta a ayudarle a robar el dinero? No importaba. Ahora solo importaba una cosa: detener a su hermano. Ella no me interesa, respondió fríamente Irasi. Deja que la policía se ocupe de su papel en todo esto. Solo quiero recuperar mi dinero y que Sermanu rinda cuentas por su traición. Irasi pasó el resto del día ocupándose de asuntos de trabajo y preparándose para el enfrentamiento de la noche. Se puso en contacto con Flavia, le contó el plan y le pidió a su amiga que se mantuviera en contacto. «Puedo ir contigo», se ofreció Flavia. «No tienes por qué pasar por esto sola». «Gracias, pero no», respondió Irasi con firmeza. «Esto es entre Sermanu y yo. Tengo que terminar este capítulo de nuestras vidas yo sola». A las 5 de la tarde, Irasi salió de la oficina y se dirigió a casa. Por el camino, recibió un mensaje de Vinicius. Sermanu había ido al banco y había pasado una vez más por la joyería antes de volver a casa. Amara había quedado con él en el aeropuerto a las 7 de la tarde. En casa, Irasi encontró a su hermana en el salón. Estaba hablando por teléfono, pero cuando la vio, terminó rápidamente la conversación. «Llegas pronto», comentó, guardándose el teléfono en el bolsillo. «No quería que te fueras sin mí», sonrió Irasi. «¿Estás listo?» Sermanu asintió, señalando la maleta que estaba junto a la puerta. «Por supuesto, podemos irnos dentro de media hora». «Estupendo, voy a cambiarme». Irasi se dirigió a las escaleras, pero se detuvo y se dio la vuelta. «Por cierto, no dijiste para qué vuelo tenías billete. ¿Quizá podría volar a verte el fin de semana?» Sermanu se puso visiblemente tenso. «No creo que sea buena idea. Estaré muy ocupado con las reuniones», esbozó una sonrisa tensa. «Pero te echaré de menos cada minuto». «Claro que sí», pensó Irasi con amargura mientras subía las escaleras. En el dormitorio se puso un sencillo vestido negro y unos zapatos de tacón bajo. El maquillaje era mínimo y llevaba el pelo recogido en un sencillo moño. No quería llamar la atención en el aeropuerto. Al mirarse al espejo, Irasi se da cuenta de lo mucho que ha cambiado en las últimas semanas. De ser una mujer segura de sí misma que confiaba ciegamente en su marido, se había convertido en una cazadora, dispuesta a proteger lo que le pertenecía por derecho. Ya no había ingenuidad en sus ojos, solo fría determinación. Al bajar las escaleras encontró a Germain en la puerta con la maleta en la mano. Parecía impaciente, mirando constantemente el reloj. «Tengo que hacer una llamada más», dijo Sermanu de repente mirando el reloj. «Espérame en el coche. Seré rápido». Se dirigió al cuarto de baño, cerrando la puerta tras de sí. Irasi permaneció unos segundos indecisa y luego se dirigió en silencio hacia la puerta. Detrás de ella se oyó la voz apagada de su marido. Apoyó con cuidado la oreja en la superficie de madera. «Todo va según lo previsto», decía Germain, intentando hablar en voz baja. «Tengo el dinero. Irasi no sospecha nada». Una pausa.
Escuchó la respuesta de su interlocutor. Hirasi contuvo la respiración, temerosa de perderse una palabra. Sí, me va a llevar al aeropuerto, insistió en ello. Germain podía oír la irritación en su voz. Tendré que fingir hasta el último minuto. Volvió a haber una pausa. Hirasi sentía que el corazón le latía con fuerza en el pecho. No, no te preocupes. En cuanto se vaya, nos reuniremos contigo en la puerta. Sermanu bajó la voz hasta convertirla en un susurro, e Hirasi tuvo que apretarse literalmente contra la puerta para oír sus palabras. Prepárate, nos vamos en 1 hora. No más problemas, no más deudas, no más Hirasi. Solo tú y yo, Amara. Hirasi retrocedió ante la puerta, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Lo que había adivinado, lo que sabía con la mente, de repente se hizo horriblemente real cuando lo oyó de boca del mismísimo Sermanu. No Hirasi. Era como si ella no existiera, como si los 15 años de matrimonio pudieran borrarse con un solo movimiento. Se alejó rápida y silenciosamente de la puerta cuando oyó el final de la conversación. Bajó a la planta baja y recogió el bolso y las llaves, intentando controlar el temblor de sus manos. Tenía que mantener la calma, no delatarse, darle a Serman una cuerda con la que ahorcarse. Al cabo de 1 minuto, Sermanu bajó las escaleras, con una sonrisa falsa dibujada en la cara. ¿Podemos irnos?, preguntó, apenas había aparecido en las escaleras. Claro. Hirasi recogió su bolso y las llaves del coche. Yo conduciré. Salieron de la casa y subieron al Mercedes de ella. Sermanu parecía tenso, pero intentaba disimularlo hablando del tiempo, del tráfico y de otras cosas sin importancia. Sermanu se sentó a su lado, inmerso en su teléfono. «Has estado callada todo el camino», comentó Sermanu, separándose por fin del teléfono. «¿Ocurre algo?» Hirasi vislumbró a su marido. A la luz del salpicadero, su rostro parecía ajeno, desconocido, como una máscara sobre el hombre que una vez había amado. «Solo cansado», respondió, volviendo la vista a la carretera. «Un día duro en el trabajo». «Lo entiendo», asintió Germain. «Yo también tuve un día duro, mucho para ponerse al día antes del viaje. Sí, robar mi dinero y comprar regalos para mi amante es realmente agotador», pensó Hirasi con amargura, pero dijo en voz alta: «Espero que tus reuniones en São Paulo tengan éxito». Sermanu sonrió con aire de conspiración. «Estoy seguro de que cambiarán toda mi vida». «Nuestras vidas», le corrigió mentalmente Hirasi. En efecto, los acontecimientos que se avecinaban lo cambiarían todo, pero no en absoluto como Sermanu había planeado. Continuaron su camino en silencio. El teléfono de Hirasi vibró. Un mensaje de Vinicius. «Todo está listo. Amara ya está en el aeropuerto. La policía espera tu señal». Hirasi apagó discretamente la pantalla del teléfono y volvió a guardarlo en el bolso. En su interior, todo se apretaba de expectación y miedo. En 1 hora, todo habría terminado. Sermanu sería detenido, su plan se vendría abajo y ella tendría que recoger los pedazos de su vida destrozada. «¿Quién es?», preguntó Sermanu al notar que ella revisaba su teléfono. «Vinicius», respondió Hirasi con sinceridad. «Una pregunta relacionada con el trabajo». Sermanu frunció el ceño. «Te manda mensajes demasiado a menudo, incluso por la noche». Hirasi apenas pudo contener una risa sarcástica. ¿Sermanu estaba realmente celoso? Él, que la había engañado con una joven modelo, se atrevía a expresar su disgusto por sus interacciones con un colega. «Es mi ayudante, Sermanu. Su trabajo es mantenerme al tanto de todo». «Aún así, no me gusta cómo te mira», refunfuñó Sermanu, volviendo a mirar el teléfono. Hirasi permaneció en silencio, sin encontrarle sentido a aquella conversación inútil. 15 minutos después, llegaron al aeropuerto. El enorme y moderno complejo brillaba con cientos de luces, como un faro en el oscuro mar de la noche.
Hirashi aparcó el coche en el aparcamiento de corta estancia y apagó el motor. «Te acompañaré a facturar», dijo, sacando un paraguas compacto de su bolso. Germain se puso visiblemente tenso. «No hace falta, querida. Está lloviendo a cántaros, te empaparás. Será mejor que nos despidamos aquí». «Está bien», insistió Hirashi con una suave sonrisa. «Quiero pasar cada minuto contigo antes de irnos». Sermanu parecía cada vez más inquieto, pero no había nada que objetar. Salió del coche, sacó su maleta del maletero y abrió un gran paraguas. Caminaron juntos hacia la terminal, bajo el mismo paraguas, como un matrimonio normal. Desde fuera, nadie habría adivinado el drama que se desarrollaba entre ellos. El edificio del aeropuerto estaba animado a pesar de lo tarde que era. Los pasajeros se apresuraban hacia sus vuelos, los recepcionistas esperaban la llegada de sus seres queridos y los empleados de las aerolíneas se movían afanosamente entre los mostradores. Hirashi escrutó a la multitud, tratando de ver a Amara o a Vinicius. El corazón le latía tan fuerte que creía que Sermanu podía oírlo. «¿A qué mostrador vamos?», preguntó Hirashi, mirando el tablón de información. Sermanu señaló los mostradores de recepción al final del pasillo. «Por ahí, Gol Airlines, vuelo a São Paulo». Avanzaron lentamente por el abarrotado vestíbulo. De repente, Hirashi se fijó en Amara, que estaba sentada en la sala de espera con una gran maleta a sus pies. La chica parecía aún más llamativa y hermosa en persona, con un vestido rojo ajustado, el pelo largo y oscuro cayéndole sobre los hombros y un maquillaje que acentuaba su juventud y frescura. En sus labios brillaba el mismo carmín rojo brillante que Hirashi había visto en el pañuelo de su marido. Hirashi sintió una punzada de dolor. No celos, sino el dolor de darse cuenta de que 15 años de vida juntos no habían significado nada para Sermanu frente a la juventud y la belleza. Se obligó a apartar la mirada para no delatarse. Amara aún no se había dado cuenta. «Sabes, estoy muy orgullosa de ti», dijo Hirashi de repente, apretando la mano de Sermanu. «Mucha gente se habría derrumbado tras la bancarrota, pero tú encontraste la fuerza para empezar de nuevo». Sermanu parecía avergonzado pero contento. «Gracias, Hirashi. Tu apoyo significa mucho para mí». «Siempre te apoyaré», sonrió Hirashi, y esa sonrisa era gélida. «Pase lo que pase». Se acercaron al mostrador de facturación de Gol Airlines. Había varias personas delante de ellos y tuvieron que hacer cola. Sermanu arrastraba los pies con impaciencia, mirando constantemente la hora y a su alrededor. Hirashi vio que su mirada se detenía en Amara y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. La chica también se fijó en él y asintió levemente sin levantarse de su asiento. Hirashi sacó su teléfono y envió un mensaje a Vinicius. «Estamos en la recepción de Gol. Ella está aquí. Es la hora». La respuesta llegó al instante. «Entendido. La policía está de camino». «¿Algo importante?», preguntó Germain, dándose cuenta de que tecleaba. «Solo le decía a Flavia que pronto estaré libre», mintió Hirashi con facilidad. «Quedamos en vernos después de que te despida». Sermanu asintió, claramente no muy interesado en sus planes. Sus pensamientos estaban ya muy lejos, con Amara, en las playas de arena blanca de algún exótico resort al que iban a escapar con el dinero robado. La cola avanzaba lentamente. Hirashi observó que varios policías uniformados entraban en la sala. Entre ellos estaba Eduardo Moraes, un viejo amigo de la familia y jefe de la comisaría local. Era un hombre alto, de rostro severo y mirada perspicaz, que vio enseguida a Hirashi y la saludó discretamente con la cabeza. Los policías se separaron y empezaron a tomar posiciones estratégicas alrededor del mostrador de facturación sin llamar la atención. La gente del aeropuerto, acostumbrada a la presencia policial, no les prestó demasiada atención. «El siguiente, por favor», dijo el empleado de la aerolínea, y Sermanu se adelantó con el billete en la mano.
Irasi se quedó justo detrás, mirando cómo su marido le tendía los papeles y el pasaporte. El corazón le latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. Había llegado el momento de la verdad. «¿Señor Taveira?» sonó la profunda voz de Eduardo Moraes detrás de ellos. «¿Sermanu Taveira?» Sermanu se giró, con una expresión de sorpresa y ligera preocupación en el rostro. «Sí, soy yo. ¿Ocurre algo?» Sermanu Taveira queda detenido como sospechoso de fraude e intento de robo, dijo Moraes formalmente, haciendo una señal a sus subordinados. «Tengo una orden de detención contra usted». Dos policías se acercaron a Germain y lo cogieron por debajo de los brazos. La expresión de su rostro pasó de la sorpresa a la conmoción, luego al miedo y finalmente a la comprensión. Se volvió hacia Irasi. Una pregunta muda se leía en sus ojos. «Irasi, ¿qué ocurre? Esto es un error». Irasi miró a su marido en silencio. Esperaba sentir satisfacción, triunfo, incluso alegría, pero en su lugar solo la abrumaban la fatiga y un dolor ensordecedor. «No hay ningún error, Germain», dijo en voz baja. «Lo sé todo, lo de Amara, sobre el préstamo a mi nombre, sobre tus planes de huir con mi dinero». Sermanu palideció. Sus ojos se abrieron de par en par con el horror de la comprensión. «Irasi, no es lo que piensas. Puedo explicártelo todo». «¿En serio?» Irasi enarcó una ceja. «¿Explicar por qué me dijiste que volabas a São Paulo para una reunión de negocios cuando en realidad tienes billetes para el Caribe? Explícame por qué hiciste un préstamo a mi nombre sin que yo lo supiera. Explícame por qué tu amante está sentada ahí», señaló a Amara, que se levantó de su asiento asustada, «con una maleta, lista para volar contigo». La gente a su alrededor empezó a girarse, atraída por el drama que se estaba desarrollando. Alguien estaba grabando lo que ocurría en su teléfono. Sermanu miró a su alrededor, dándose cuenta de que estaba acorralado. «Eso no es verdad. Me devolverían el dinero. Solo quería empezar un nuevo negocio». Intentó zafarse del agarre de los policías, pero fue en vano. «¿Un nuevo negocio?» Irasi sonrió amargamente. «¿En el Caribe? ¿Con una joven amante? ¿Conmigo?» En ese momento Amara corrió hacia ellos, con el rostro contorsionado por el miedo y la incomprensión. «Germain, ¿qué está pasando? ¿Por qué te detienen?» Irasi se volvió hacia la chica. De cerca parecía aún más joven, casi una niña, ingenua y asustada. «Tú debes de ser Amara», dijo Irasi con calma. «Soy Irasi Mendonça, la mujer de Germanu». Amara palideció, pasando la mirada de Irasi a Sermanu y viceversa. «¿Esposa? Pero dijiste que estabais divorciados, que hacía un año que no vivíais juntos». Irasi sonrió. «No me extraña. Me mintió a mí, mintió al banco. ¿Por qué no iba a mentirte a ti también?» «No lo entiendo». Amara parecía confusa y asustada. «Dijiste que el dinero era de la venta de tu participación en la empresa, que empezaríamos una nueva vida». «Intentó robar $100,000 poniendo un préstamo a mi nombre», explicó Irasi, sorprendida de su propia calma. «Eso es fraude, Amara. Y por lo que parece, a ti también te han estafado». Eduardo Moraes se adelantó, interrumpiendo la conversación. «Señora Santos, nosotros también necesitamos hacerle algunas preguntas. Acompáñenos, por favor». Amara, aún en estado de shock, siguió obedientemente a uno de los policías. Sermanu miró a Irasi con una expresión que mezclaba rabia, miedo y algo parecido a una súplica. «Irasi, por favor», le temblaba la voz. 15 años juntos, ¿no significa nada para ti?» Irasi sintió que algo se rompía en su interior, la última esperanza de que todo fuera un error, de que Sermanu no pudiera haberle hecho algo tan cruel. «Esa debería ser mi línea, Sermanu», dijo en voz baja. 15 años, y estabas dispuesto a destruirlo todo por una joven amante y dinero.
Moraes intervino de nuevo. Debemos irnos ahora, señor Taveira. Hay muchas preguntas esperándolo en la comisaría. Cuando los policías empezaron a llevarse a Germana, él cambió de repente. La máscara del remordimiento desapareció, dando paso a la rabia. «Te arrepentirás de esto, Iracy», gritó, tratando de liberarse. «Te crees muy listo. Crees que has ganado. Esto no ha terminado». Iracy observó en silencio cómo los policías se llevaban a su marido. Sus gritos y amenazas resonaron en el vestíbulo del aeropuerto, atrayendo la atención de todos los presentes. A Amara se la llevaron en otra dirección. La chica caminaba con la cabeza gacha, claramente conmocionada por lo ocurrido. La gente cuchicheaba a su alrededor. Algunos miraban abiertamente a Iracy. Ella permanecía inmóvil, sintiendo como si todo lo que estaba ocurriendo fuera un sueño surrealista del que estaba a punto de despertar. «Señora Mendonça». Iracy se giró y vio a Vinicius. Su fiel ayudante estaba a su lado y su rostro expresaba simpatía y preocupación. «Se acabó», susurró Iracy, sintiendo que las fuerzas la abandonaban de repente. Vinicius la tomó suavemente del brazo, sosteniéndola. «Sí, has ganado. No podrá hacerte daño». Iracy negó con la cabeza. «Ya ha causado, quizá más de lo que imaginas». Eduardo Moraes regresó junto a ellos después de meter a los detenidos en los coches de policía. «Iracy», se dirigió a ella por su nombre, como a un viejo amigo más que como a un funcionario. «Siento cómo han salido las cosas. Haremos todo lo posible para llevarlo ante la justicia». «Gracias, Eduard», sonrió Iracy débilmente. «¿Qué pasará ahora?» «Estará detenido durante 48 horas. Durante ese tiempo, llevaremos a cabo una investigación inicial. Luego habrá un juicio para decidir la medida de coerción antes de la disposición final del caso», explicó Moraes. «Necesitaremos su testimonio, pero eso puede hacerse mañana. Ahora mismo será mejor que vayas a casa y descanses». Iracy asintió, sintiéndose agradecida por su comprensión. «¿Y la chica? ¿Con Amara?» «La interrogaremos. Si no fue cómplice del fraude, será liberada», respondió Moraes. «La evaluación preliminar es que ella también es víctima de fraude, pero eso saldrá a la luz durante el interrogatorio». Iracy volvió a asentir. Extrañamente, no sentía odio por Amara. Tal vez la muchacha, como ella misma, era víctima de las mentiras y manipulaciones de Germano. «Tengo que irme», dijo Moraes, echando un vistazo a su reloj. «¿Podrás llegar a casa?» «Llevaré a la señora Mendonça», dijo Vinicius con firmeza, aún sosteniendo a Iracy bajo el brazo. Moraes asintió, estrechó la mano de Iracy y se dirigió a la salida. La vida volvía poco a poco a la normalidad en el aeropuerto. Los pasajeros corrían hacia sus vuelos, se hacían anuncios por megafonía, la vida seguía. «Venga, señora», dijo Vinicius en voz baja. «La llevaré a casa». Se dirigieron lentamente hacia la salida. Iracy caminaba como en medio de la niebla, sin apenas darse cuenta de la gente que la rodeaba. Su mente daba vueltas a retazos de pensamientos, recuerdos, planes para el futuro. ¿Quién era ahora? Ni esposa, ni amante, ni viuda. Una mujer traicionada por el hombre en quien más confiaba del mundo. En el aparcamiento, Vinicius le abrió la puerta del coche. Iracy se sentó en el asiento del copiloto, extrañamente aliviada por no tener que conducir en su estado. Su Mercedes se quedó en el aparcamiento, lo recogería mañana. Vinicius se puso al volante y salió con cuidado del aparcamiento del aeropuerto. Había dejado de llover, pero el asfalto mojado aún brillaba bajo los faros, reflejando las luces de la ciudad nocturna. «¿A dónde quiere ir, señora?», preguntó Vinicius. «¿A casa o tal vez a casa de un amigo? ¿A casa de la señora Flavia?» Iracy dudó. La casa en la que había vivido con Germain durante 15 años le parecía un cascarón vacío, sin alma ni calor. Pero, ¿dónde iba a estar en un momento así? «En casa», decidió.
Tengo mucho en qué pensar. Vinicius asintió y dirigió el coche hacia el barrio de lujo donde estaba la casa de Irasi. Condujeron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Irasi miró por la ventanilla las luces de la ciudad y pensó en cómo había cambiado su vida en las últimas semanas, de la certeza de su matrimonio y su futuro al derrumbe total de todas sus ilusiones. Cuando llegaron a la casa, Vinicius apagó el motor y se volvió hacia Irasi. ¿Está segura de que quiere estar sola, señora? Podría llamar a la señora Flavia. Irasi negó con la cabeza. No, gracias, Vinicio. Necesito estar sola. Sonrió débilmente. Y, gracias, por todo lo que has hecho. No sé cómo podré agradecértelo lo suficiente. Vinicius parecía avergonzado. No hay necesidad de gratitud, señora. Solo hacía mi trabajo. No, hiciste mucho más que eso. Irasi le puso una mano en el hombro. Has estado a mi lado cuando he necesitado apoyo. Eso no tiene precio. Vinicius asintió, claramente conmovido por sus palabras. Te llamaré mañana para ver cómo estás, dijo. Y si necesitas algo, a cualquier hora del día o de la noche, llámame. Lo haré, prometió Irasi, abriendo la puerta del coche. Buenas noches, Vinicius. Buenas noches, señora Mendonza. Irasi salió del coche y se dirigió a la casa. Vinicius esperó a que entrara antes de marcharse. La casa recibió a Irasi con silencio y oscuridad. Encendió la luz del pasillo y miró a su alrededor. Todo tenía el mismo aspecto que la mañana en que ella y Sermanu partieron hacia el aeropuerto. Pero la sensación era completamente distinta. Era como si hubiera entrado en el museo de su vida anterior, familiar, pero ya no propia. Irasi entró despacio en el salón y encendió automáticamente la luz. Sobre la mesa estaba el periódico que le había leído a Germain durante el desayuno. En el sofá, un cojín con una abolladura de su cabeza. En la estantería había fotos de su vida juntos, su boda, las vacaciones en Bali, las navidades con los amigos, fantasmas de tiempos felices que ahora parecían ajenos y lejanos. Subió al dormitorio. Aquí el olor de Germain era especialmente fuerte. Su loción de afeitar, su perfume, ese elusivo aroma personal que la había acompañado durante 15 años. Irasi abrió la ventana y dejó que el aire fresco de la noche llenara la habitación. Se quitó el vestido, se puso una suave bata de casa y se sentó en el borde de la cama. De repente, se dio cuenta de lo que había sucedido con renovado vigor. Germain había sido detenido. Su matrimonio estaba arruinado. Le esperaban largos meses de procesos judiciales, humillaciones públicas, habladurías y cotilleos. Tendría que responder a las preguntas de la policía, declarar ante un tribunal, enfrentarse al hombre que la había traicionado de la forma más brutal. Irasi estaba tumbada en la cama, apretando una almohada contra su pecho. Las lágrimas que había estado reteniendo durante todo el día por fin brotaron. Lloró en silencio, sin sollozar, dejando que las lágrimas corrieran por sus mejillas. No lloraba tanto la pérdida de su hermano, sino la pérdida de sus ilusiones, de su fe en la gente, de su confianza en el futuro. Irasi no supo cuánto tiempo lloró. Tal vez una hora, tal vez más. Finalmente, las lágrimas se secaron, dejando tras de sí una extraña desolación y, al mismo tiempo, una ligereza. Era como si parte del dolor que había estado envenenando su alma durante semanas se hubiera ido con las lágrimas.